Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Nuevamente estamos en línea para compartir esta jornada educativa. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Alicia Elizabeth Medina Hoyos, eh, especialista del Programa Nacional de Maíz del INIA de la Estación Experimental Baños del Inca. Eh, Bienvenidos a cada uno de los presentes que se van uniendo a esta hora. Estamos con ustedes para compartir las diversas experiencias que nos va a volcar la ingeniera Alicia, quien es ingeniera agrónoma, egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en Ciencias con mención en Planificación para el Desarrollo con la línea Desarrollo y Medio Ambiente. Dentro de su trayectoria profesional, ella ha sido especialista en maíz del Programa Nacional de Investigación Agraria, de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca, del Instituto Nacional de Innovación Agraria, integrante del equipo técnico, obteniendo las variedades de maíz Amilacio Morado, INIA 601, INIA 603, Choclero, INIA 604 Morocho e INIA 614 Pacho. Asesora de más de 20 trabajos de investigación que se han constituido en tesis de pregrado en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cajamarca y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Desde el año 2016 a diciembre del 2019 viene siendo investigadora responsable del proyecto PINIA 022PI, denominado Estudio del contenido de antocianinas entre las diferentes variedades y pisos altitudinales de maíz morado para el mejoramiento del agrocomercio en la zona altoandina del Perú. Es decir, dentro de su trayectoria, es una profesional a carta cabal con bastante experiencia, y esta noche vamos a desarrollar el tema fertilización y manejo integrado de plagas y enfermedades en maíz. Sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria con sede en Huaraz, para que esta noche haga uso pues, de su conocimiento a favor de cada uno de nosotros. Ingeniera Alicia, bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Siempre a Campo Verde, que está preocupado por los temas de tanta importancia como son los temas agronómicos. Soy Alicia Medina Hoyos, especialista del Programa Nacional de Maíz del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA. Mi sede de trabajo es Cajamarca y vamos a conversar tres temas básicamente: fertilización, manejo integrado de plagas y integrado de enfermedades en maíz. Esta presentación tiene 5 puntos que ustedes pueden observar aquí. El contenido, en primer lugar, labores previas a la siembra. Luego tenemos la fertilización, el manejo agronómico, sanitario, está relacionado básicamente con lo que es el manejo integrado de plagas y también de enfermedades. Entonces, es muy importante que consideremos las labores previas a la siembra. Y, por ejemplo, es momento de que pensemos en una planificación, ¿sí? Para poder llevar las cosas en orden. Y cuando hablamos de planificación, tenemos que referirnos, por ejemplo, a la disponibilidad de semilla, y tenemos que entender que nuestra semilla debe ser de calidad, y si es certificada, mejor. ¿Y cuándo decimos que una semilla es de calidad? Cuando, por ejemplo, es pura o tiene 98% de pureza. Cuando no tiene materia inerte, por decir pajas, palos,
o máximo esa materia puede ser de 2%. Y un aspecto bastante importante es la germinación de los granos o las semillas, que mínimamente debe ser 85%. O sea, que de 100 semillas, 85 germinen. Si es menor, no estaríamos hablando de una semilla de calidad. Y si hablamos de que la germinación es menor a 85%, significa de que vamos a tener muy pocas plantas en el campo. Otro tema importante dentro de la planificación es bonos. Tenemos que saber o tenemos que entender que si no abonamos las parcelas, definitivamente nuestros rendimientos siempre van a ser muy bajos. Entonces tenemos que pensar en ese aspecto, tenemos que definir el área. No es bueno ampliarse tanto, tal vez reducir área, pero manejarla bien, manejarla adecuadamente. Y también es hora ya de que pensemos en el mercado. Normalmente afirman que nuestros maíces amiláceos son para autoconsumo, para nuestra alimentación. Pero creo que ya es momento de que demos un paso más. Ese paso más es el mercado. Entonces, todas estos aspectos son importantes tener en cuenta antes de realizar la siembra. Ahora, cuando ya definimos que vamos a sembrar, debemos partir de un análisis de fertilidad de suelo. Aquí les presento al lado izquierdo una hoja que nos detalla exactamente qué es un análisis de suelo, para qué se realiza, cómo tomar la muestra en el campo, que son aspectos muy importantes, ¿sí? Tenemos que revisarlo, tenemos que tenerlo en consideración para que nuestra muestra sea ideal, sea representativa del área que voy a sembrar el maíz. Aquí está una segunda parte de esta misma hoja volante, ¿no? En donde hay otros aspectos, por ejemplo, que da la etiqueta, que identifican a la muestra que voy a enviar al laboratorio, cuál es la interpretación que le voy a dar a esa muestra, y yo he querido también ampliar esta parte un poquito más en esta siguiente vista. Entonces, miren, cuando nosotros hemos sacado la muestra representativa de la parcela y podemos enviar no más de 1 kilo, la muestra que se ha obtenido de mezclar las submuestras. Y esa muestra tiene que ir con una etiqueta de identificación que me permita indicar, por ejemplo, cliente. Digamos que el cliente podría ser una organización de productores o a lo mejor la municipalidad de algún lugar, y luego tendría que venir el nombre del productor. Seguidamente el nombre de la parcela, dónde está ubicada, a qué altitud, qué localidad, qué distrito, qué provincia, qué departamento, qué cultivo se sembró anteriormente, qué cultivo voy a sembrar, qué tipo de análisis quiero, porque miren, hay análisis que solamente me determinan nitrógeno, fósforo y potasio. Hay otro que aparte de esos 3, también me determina textura. Y hay otro análisis que también me determina, por ejemplo, capacidad de campo. Entonces, debo ver qué tipo de análisis es el que necesito que me realicen. Lógicamente que a mayor número de parámetros que voy a solicitar para el análisis de suelo, el costo también va elevándose. Y el último dato importante es la fecha que he realizado el muestreo. Entonces, con toda esta información ya puedo enviar mi muestra para que realicen
el análisis de fertilidad del suelo. ¿A dónde lo puedo enviar? Por ejemplo, a INIA, más cercano a ustedes, creo que es Donoso, ¿no? O también a alguna de las universidades que también realizan este tipo de análisis de fertilidad del suelo. Cuando nosotros ya tenemos el resultado del análisis, como lo podemos observar al lado derecho de la pantalla, ahí vemos pues que nos da una serie de datos, una serie de recomendaciones que a lo mejor no todos lo entendemos exactamente. Entonces, yo he puesto aquí el resultado del análisis de fertilidad del suelo. ¿Cuál es la recomendación? Por ejemplo, aquí podemos observar recomendaciones de nutrientes para maíz morado. Y la recomendación es, por ejemplo, que de nitrógeno necesitamos 110 kilogramos por hectárea, de fósforo 50 y de potasio 40. Esto significa de que nosotros para este suelo y cultivo de maíz morado necesitamos cubrir 110 unidades de nitrógeno, 50 unidades de fósforo y 40 unidades de potasio por hectárea. Entonces, aquí viene también la decisión del productor o de la empresa. ¿Qué tipo de abono o fertilizante quiere utilizar? Y por ejemplo, yo he puesto aquí dos productos. Un producto que es el guano de isla, que todos sabemos, es un producto orgánico, y también he puesto la urea, que es un producto químico. Entonces, si yo necesito cubrir 110 unidades de nitrógeno, tengo que hacer aquí una regla de 3 simple y digo que 100 kilogramos de guano de isla, solamente 12 son nitrógeno. Yo necesito 110 unidades. Entonces, la regla de 3 me dice de que necesito casi 1 tonelada de guano de isla para 1 hectárea y para cubrir este requerimiento de 110 unidades de nitrógeno. Si esto lo llevo a soles, me sale que me va a costar 916 soles por hectárea. Si ahora no quiero utilizar guano de isla, sino quiero utilizar urea, entonces igual, la regla de 3, y digo que en 100 kilogramos de urea, 46 son nitrógeno. Igual, yo necesito 110 unidades de nitrógeno y por regla de 3 determino que necesito 239 kilos de urea, o sea, casi 5 sacos, ¿no? Si cada saco me cuesta alrededor de 60 soles, entonces saco que necesito 286.96 soles por hectárea si utilizo urea. Seguramente que ustedes dirán, en ese caso más económico es la urea. Sí, más económico sí, pero consideremos que un producto orgánico como guano de isla no solamente abónalo, sino que también mejora la estructura del suelo. El abono orgánico tiene muchas ventajas, tiene muchas características que benefician al suelo. En cambio, la urea está un poco más limitada. Entonces, eso sería la explicación de esta parte del cálculo de los principales fertilizantes. Si queremos determinar el fósforo o determinar el potasio, hacemos exactamente igual que esta regla de 3 y determinamos las cantidades y los montos. Ahora, para nosotros realizar abono o fertilización, el primer paso es el análisis de fertilidad.
para saber exactamente cuánto requiere mi suelo, cuánto le falta a mi suelo para producir determinado cultivo. Ya vimos en la vista anterior que la recomendación era para maíz morado. Entonces, si yo quiero otro cultivo, de repente papa o arveja, la recomendación es diferente, no es la misma. ¿Sí? Entonces, cuando yo envío mi muestra, puedo, por ejemplo, colocar que necesito la recomendación para maíz, para papa, para alberja o sea, puedo considerar hasta 3 cultivos para que me envíen la recomendación. ¿Sí? Y ahora, en el momento ya del abonamiento o fertilización, acudo a mi resultado de análisis de suelo para saber qué necesita mi suelo para determinado cultivo. Y también aquí he puesto un dato que considero que es importante, que indica que para el cultivo de maíz o para producir maíz por cada de grano, se necesitan las cantidades de 34 kilogramos de nitrógeno, 12 kilogramos de fósforo y 37 kilogramos de potasio. Entonces, este dato también es importante. Y otro aspecto que lo hemos visto en el campo, lo que estoy mostrando aquí, las deficiencias. Realmente ustedes han visto esta coloración violácea que también están aquí en estas fotos de la parte casi central. Podemos ver unas hojas de color violeta. Esto es un indicador de que el cultivo está deficiente o que le falta fósforo. También hemos visto que en el cultivo las hojas, sobre todo de la parte baja, se vuelven así, los bordes como que se van secando. Es falta de potasio. Y la foto que está aquí al lado derecho de la pantalla, también, bueno, yo no lo he visto mucho en el campo, pero es una manifestación de deficiencia de... ¿Y por qué he considerado los 3 elementos? Porque son los elementos principales que requiere el cultivo: nitrógeno, fósforo y potasio. Ahora, nosotros tenemos diferentes fertilizantes o diferentes abonos. Y aquí he puesto, por ejemplo, una lista de 4 productos. El primero es un fertilizante químico que todos lo conocen, la urea, y que solo tiene nitrógeno en 46%. Ya indiqué anteriormente, pero vuelvo a repetir, que de 100 kilos de urea, solamente 46 son nitrógeno. El resto es materia inerte. En el caso del fosfato diamónico, es otro producto químico que tiene no solamente nitrógeno, sino también fósforo. O sea, es un fertilizante compuesto, porque tiene nitrógeno y tiene fósforo en estas cantidades. Igualmente, el cloruro de potasio tiene solamente potasio en un 60%. O sea que de 100 kilos, 60 son potasio. Y el guano de isla, que es uno de los principales ánicos, tiene, miren, los 3 juntos: nitrógeno, fósforo y potasio. Claro, en bajas cantidades. De 100 kilos, solamente 12 son nitrógeno, 12 son fósforo y 10 son potasio. Por eso es que anteriormente, cuando hemos hecho el cálculo, hemos podido ver de que se necesita mayor cantidad de este producto o de guano de isla para poder cubrir el requerimiento que se necesita para una hectárea. En algunos casos, el análisis de suelo nos indica de que el pH es uno de los parámetros que también viene allí, que el pH es bajo y que por lo tanto nos recomiendan aplicar cal.
Yo he puesto aquí las vistas justamente para indicar de que esta aplicación de cal se lo realiza con tiempo, antes de realizar la siembra, pero siempre y cuando en el análisis nos estén recomendando que apliquemos cal. Repito, la aplicación de cal en un campo está dado por el pH. Si el pH es bajo, debajo de 5, entonces allí nos van a recomendar que apliquemos cal. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Y el otro punto es de que debemos aplicarlo con cierta anticipación de la siembra. Y en esta foto del lado izquierdo, yo lo puse justamente, no sé si pueden ver aquí, hay larvas de chanzo o gallina ciega. Justamente a estas larvas también en algunas zonas de Cajamarca las controlan aplicando cal. Si nosotros dejamos que estas larvas hagan de las suyas, van a terminar con nuestro cultivo, porque son muy agresivas. Entonces, también otra razón por la cual podríamos utilizar la cal para controlar estas larvas de que son plagas que están en el suelo. Otras fuentes de abonos, bueno, seguramente todos estamos conscientes de que cada día aparecen nuevos productos. Y por ejemplo, aquí en la foto del lado izquierdo, tengo unos productos que están digamos, en prueba. Y un colega mío me ha facilitado estos sacos para poder aplicar en los trabajos que yo realizo de investigación en maíz, y hasta el momento estoy teniendo muy buenos resultados. Todavía no tengo rendimiento en kilogramos por hectárea, pero el cultivo se ve bastante desarrollado, se ve en muy buenas condiciones, y vamos a ver cómo nos va al utilizar estos productos que son orgánicos. Su nombre de uno de ellos es Nutripacha y el otro es Nutriselva. Entonces tenemos allí dos productos orgánicos que tienen diferente composición y que están recomendados para abonar los cultivos. Aquí al lado derecho podemos ver 2 galones y podemos leer claramente M. Esto significa microorganismos eficientes o eficaces, que lo podemos ver en la parte inferior. Esto es de una empresa que también me está dando la oportunidad de poderlos probar en las investigaciones, de poder ver cómo funcionan, cuánto contribuyen con el rendimiento. Entonces, al final de esta campaña voy a tener resultados con estos productos que son productos orgánicos. Entonces, para un poquito ampliar este tema de los mecanismos eficaces, tenemos pues aquí, bueno, la preparación, ustedes pueden ver, parece como si fuera una chicha de jora, ¿no? Es porque tiene melaza y tiene los nutrientes que están indicados en este producto de microorganismos eficaces. Y he compartido estos productos con una asociación de productores que justamente ellos están abocados a producir maíz morado. Vamos a ver cómo salen los resultados, pero en todo caso, en este momento es para indicar de que hay diferentes alternativas a las cuales podemos acudir para obtener buenos resultados. Aquí un poquito lo que significa el uso de microorganismos eficaces. En primer lugar, son una serie de compuestos que tienen bacterias, ¿no? Acá lo podemos ver, bacterias fototrópicas,
bacterias ácido lácticas, tienen levaduras, actinomyces, tienen hongos de fermentación, o sea, es un conjunto de microorganismos que nos dan ciertas ventajas. Por ejemplo, fijación biológica del nitrógeno, crecimiento y morfología de raíces, producción de enzimas, o sea, una serie de ventajas, un conjunto de microorganismos que nos ayudan pues a manejar adecuadamente nuestros cultivos desde el punto de vista de abonamiento. Aquí algo más de estos productos. También le llaman biofermento de buena calidad y la razón es que su olor es agradable, a chicha, su pH es de 3.3 a 4, es de fermentación rápida, que significa que desde la preparación lo podemos utilizar, miren, entre 5 a 7 días después de haberlo preparado, ¿no? Y para ello, por ejemplo, aquí hay una receta para 200 litros de agua, 5 litros serían microorganismos eficientes, 10 litros melaza y 2 kilogramos de minerales de microorganismos eficientes, cerámica. Esas son las formas de presentación que ellos tienen, que en conjunto constituyen pues este producto que se denomina microorganismos eficaces. Ahora, con relación a la calidad del suelo para producir semilla de maíz o para producir maíz, tenemos, por ejemplo, que debemos tener en cuenta la textura del suelo. Y aquí está indicado una textura franca, es decir, que no sea un suelo ni muy pesado ni muy liviano, que sea término medio, que esté drenado, o sea, que no se inunde, que sea un suelo aireado y profundo, ¿no? Aquí el tema del pH, que esté entre 6 a 7.2. Este es un parámetro importante porque si es menor de 6, ya escuchamos, ya conversamos que tendríamos que aplicar cal. Ahora, con relación a la selección del terreno, es muy importante que nosotros, pues, por lo menos tengamos la evidencia de que en esa parcela se produce maíz. Porque de lo contrario vamos a tener problemas de repente de pH, de repente de que es un suelo muy pesado o que a lo mejor tiene mucha planta del suelo. Entonces es muy importante este aspecto de seleccionar bien el terreno. Y por supuesto la preparación del terreno también juega un rol muy importante y es la base para la producción del cultivo. Y por ejemplo aquí una práctica que ya creo que la mayoría de productores han dejado de lado, que es con tiempo el terreno. Aquí estamos viendo, por ejemplo, 2 a 3 meses antes de realizar la siembra. ¿Y cuáles son las ventajas de hacer esta labor con tiempo? Por ejemplo, facilita la mineralización, que en pocas palabras significa convertir el nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral. Entonces, ¿qué significa? De que este nitrógeno va a ser más fácilmente absorbido por las plantas. Otra ventaja es que se evita el crecimiento de malezas. También se incorpora los residuos de cosecha, ¿no? Y por supuesto que se está de alguna manera contribuyendo con la fertilización o abonamiento del suelo. Permite la retención de la humedad.
favorece la muerte de los bichos o plagas que están presentes al interior o dentro del suelo, que no lo podemos ver y que por lo tanto es difícil controlarlos. Ayuda en la prevención de la semilla de malezas y de plantas involuntarias de maíz, sobre todo en lotes que anteriormente han estado sembrados con maíz, ¿no? Entonces, nos permitirá pues reducir la incidencia de malezas y también de plantas de maíz que de una campaña anterior. Entonces, yendo a la fertilización en sí, tenemos dos momentos de aplicación. La primera va a ser a la siembra o días de la siembra. ¿De qué depende? De lo que nosotros utilicemos. Si utilizamos fertilizante químico o si utilizamos productos orgánicos. Entonces, de aquí que surge la pregunta, ¿estamos fertilizando o estamos abonando? Si nosotros utilizamos productos químicos como la urea, como el superfosfato triple y otros, estaríamos realizando fertilización. Y si utilizamos guano de isla y otros, estamos realizando abonamiento. Entonces, en el caso de guano de isla, la recomendación, y podemos ver aquí al productor que está esparciendo el guano de isla antes de que pase la yunta. Es decir, que debemos colocarlo o debemos esparcirlo para luego ser incorporado con el movimiento de la tierra. Esto en el caso de productos orgánicos como el guano de isla. Y si nosotros utilizamos, por decir, los productos químicos, y específicamente si nos referimos a la urea, debemos esperar que el cultivo tenga por lo menos unos 10 o 15 días después de la siembra para que tenga ya su raíz desarrollada y esa raíz tenga la capacidad de absorber los nutrientes. Porque si nosotros colocamos la urea juntos con la semilla, estamos perdiendo por varias razones. Una es que el grano no tiene la estructura de absorber nutrientes y por lo tanto estaríamos permitiendo que la urea se volatilice porque es un producto higroscópico, fácilmente se pierde. Entonces, si colocamos urea a la siembra, estamos perdiendo dinero y estamos perdiendo tiempo, porque el grano todavía no tiene la estructura que es la raíz, la que absorbe los nutrientes. Pero miren, si nosotros utilizamos urea, que aporta nitrógeno, y otro producto que aporta fósforo y otro que aporta potasio, sí podríamos colocar los productos que aportan con fósforo y potasio a la siembra y solamente la urea unos 10 o 15 días después de la siembra, cuando la planta ya está con una o dos hojas desarrolladas. Repito, ya la raíz está desarrollada y por lo tanto ya la planta tiene capacidad de absorber los nutrientes rápidamente, como es el caso de la urea. La segunda fertilización, que generalmente es nitrogenada, lo realizamos cuando el maíz tiene 6 hojas, ¿sí? O que nos da en la rodilla, o al momento del aporte. Entonces, si nosotros seguimos con el tema de la urea, está bien, lo podemos colocar y luego incorporar al suelo, tapar con el abismo, ¿sí? Y si fuera guano de isla, igual, también podemos hacer una segunda aplicación, pero recordemos que aplicar abono orgánico como la urea es
enriquecer un poco más al suelo y mejorar su estructura. Necesitamos, por supuesto, pero tenemos otras ventajas. ¿Sí? Entonces, dos momentos importantes de realizar el abonamiento o fertilización. A la siembra y luego al aporte. Todos sabemos que el aporte se realiza cuando el maíz ya está grande, ¿no es cierto? Cuando tiene 6 hojas desarrolladas. ¿Por qué se realiza en ese momento? Porque es un momento en que la planta tiene un rápido crecimiento. Es el momento en que necesita nutrientes. O sea, no es casualidad de que en ese momento hacemos el aporte. Tiene una razón de ser y es el rápido crecimiento por el que está pasando esa planta y requiere pues alimentarse más. Ahora, con relación al manejo integrado, hablar de manejo integrado es combinar el sentido común, el criterio y también los principios científicos. Entonces, miren, el uso del conocimiento científico, ¿qué significa? Conocer los hábitos, conocer el ciclo de vida de la plaga, las necesidades que la plaga tiene, o sea, en qué momento come, en qué momento ataca, en qué estadio es plaga, y también las aversiones de la plaga, o sea, los rechazos. Entonces, todo eso tenemos que conocer para poder controlar a las determinadas plagas. Entonces, cuando hablamos de manejo integrado de plagas, estamos hablando de métodos menos tóxicos para poder controlar. Y si la plaga es muy seria, es muy fuerte, entonces ya tendríamos que ir o incluir los pesticidas. Pero primero se utilizan métodos simples, métodos no tóxicos, digamos, para poder hacer manejo integrado de la plaga. Y hay etapas para el control de plagas. Tenemos etapas preventivas, es decir, antes de que se presente la plaga, tenemos la etapa de observación o evaluación que tendríamos que estar evaluando para conocer si la plaga está presente o no. Y finalmente, la aplicación de determinado método de control. Entonces, hablar de un manejo integrado de plagas es hablar de un método ecológico que aspira a reducir o eliminar el uso de herbicidas o productos químicos, lo cual lógicamente redunda en minimizar el impacto al medio ambiente. También dentro del manejo integrado de plagas tenemos que hacer seguimiento de la actividad de la plaga y ajuste de los métodos con el tiempo debido. También aquí se contempla, por ejemplo, las plagas inofensivas. Sabemos que hay, por ejemplo, controladores biológicos o tenemos insectos que no necesariamente son plagas, son inofensivos y en algunos casos nos ayudan a controlar las plagas. Tenemos que establecer un umbral para decidir cuándo es el momento de actuar. Tenemos que conocer hasta qué punto puede avanzar una plaga y no ser dañina. Hasta qué porcentaje, a eso se refiere. ¿Sí? Y en este manejo integrado de plagas tenemos pues métodos que se complementan. Y estamos hablando aquí de métodos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, legales y culturales. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, es integrar una serie de métodos que nos permitan
controlar eficientemente las plagas, pero en lo posible sin utilizar productos tóxicos que afectan no solamente nuestra salud, sino también al medio ambiente. Y tenemos aquí diferentes plagas. Y las primeras, las invisibles, las que nos atacan, son las plagas del suelo. ¿Cómo podemos controlar plagas que no las vemos porque están dentro del suelo? Se recomienda en los lugares que es posible, porque no en toda la sierra, por lo menos, tenemos áreas, por ejemplo, que se puede regar. Pero sí hay algunas en las que sí podemos aplicar, por ejemplo, riegos pesados, ¿no? Para poder ahogar a estas larvas o a estos bichos que están dentro del suelo. Otra forma es colocar trampas de luz, ¿no? Que atrae a los adultos y que por lo tanto estaríamos cortando el ciclo de una determinada plaga. Y también hay algunas trampas que se están utilizando ahora, trampas de captura, con el uso de melaza de caña de azúcar. O sea, son alternativas que nos podrían ayudar a controlar eficientemente a estas plagas del suelo. Un segundo grupo son las plagas del follaje, muy conocidas estas nosotros, y básicamente tenemos al cogollero. El cogollero, ahí podemos ver su nombre técnico, Spodoptera frugiperda, es una plaga muy común a nivel del mundo en el cultivo de maíz. En todas partes está presente y sabemos todos de que su principal zona de comer, digamos, o de dañar justamente es el cogollo. Y también hay otra plaga menos importante que es el cañero. Pero refiriéndonos al gusano cogollero, todos sabemos de que en zona alta o en zona andina, cuando deja de llover aparece más incidentemente esta plaga. Pero si reinicia el periodo de lluvias, desaparece. Esto está explicado porque al llover se llenan los cogollos con agua y ahoga las larvas, entonces ya no puede seguir afectando al cultivo, ya no puede seguir dañando. Pero si hay sequía, allí sí está muy presente, hay mucha incidencia y daña pues muy significativamente a la parte más sensible, a la parte más vulnerable de la planta, que es el cogollo. Y en caso de que ya la plaga tenga un determinado número de daños o que ya pasó el umbral o el límite económico, allí ya tendríamos que aplicar pues algún producto. Nosotros estamos por ahora utilizando el granulate, es un granulado que lo podemos ir aplicando. Y un tercer grupo son las plagas de la mazorca. Y aquí tenemos básicamente una de ellas que lo podemos observar aquí en estas fotografías, que es justamente el gusano mazorquero. Su nombre técnico es Helicoverpa pasea, que ya lo encontramos no solamente en altitudes o en zonas bajas, sino ya en zonas altas. Por ejemplo, esta vista del lado derecho, podemos ver que es una mazorca que tiene pocos granos, sin embargo la plaga está presente. Esto nos muestra pues de que la plaga o gusano mazorquero ya está en ambientes donde anteriormente no se presentaba. Y como podemos observar en estas vistas, deteriora, malogra al producto y definitivamente que perdemos calidad.
y si tenemos calidad, tenemos ya pues otros problemas, ¿no? Entonces, para este problema estamos nosotros, ya tenemos una tecnología basada en el uso del aceite de comer o aceite de consumo humano que controla eficientemente esta plaga. Pero es un método de prevención, o sea, hay que aplicarlo antes de que la plaga ingrese al interior de la mazorca. Porque una vez que ingresa, se va a alimentar los granos inicialmente de la punta y luego va avanzando hacia la base, de tal manera que si nosotros no aplicamos el aceite de manera preventiva, estaríamos permitiendo que el gusano o larva ingrese y a lo mejor el aceite ya no lo alcanza, si no es un método preventivo. Entonces hay que tener bastante cuidado y hay que hacerlo de manera oportuna y si es preventiva en un buen momento. Para ello es muy importante verificar la presencia de plaga. ¿Y cómo lo verificamos? Dando los pistilos o barbas del maíz, porque es allí donde el adulto coloca sus huevos, ¿no? Que son como liendres, no sé si todos conocemos, pero lo coloca de uno en uno. De allí transcurren entre 3 a 5 días y ese huevo revienta o eclosiona y sale la larva que inicialmente se alimenta de los pistilos o barbas del choclo y se va a ir metiendo al interior de la mazorca. Por lo cual nosotros debemos de realizar el control o aplicación del aceite por la puerta de ingreso de la larva. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo más adelante. Quiero aprovechar de estas vistas para conocer el adulto, que por supuesto es nocturno. Las polillas no las vemos en el día porque ellas salen en la noche nocturnas, ¿sí? Y estas polillas son las que pueden poner de 500 huevos a más. Y lo ponen de uno en uno, o sea, significa de que en una noche pueden infestar o pueden colocar sus huevos en 500 plantas o más. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros conocer para ver cómo hacemos el control y en qué momento. Aquí también en la parte inferior podemos ver otro estadio de esta plaga que es la pupa, ¿sí? Una vez que la larva comió, se alimentó, creció al interior de la mazorca, hace un orificio por las brácteas y baja por el mismo tallo al suelo, se introduce en el suelo y ahí cambia su estadio de larva a pupa. Nuevamente la pupa se queda como hibernando, se queda como dormida y después de 25 días nuevamente sale el adulto. Y ese es el SIDA de esta plaga que es un gusano que ataca la mazorca. Es una plaga de importancia económica porque está presente sobre todo en nuestros maíces de zona alta o maíces amiláceos. Entonces, bueno, al tema de este control tenemos que necesitamos 3 aplicaciones en un mismo campo, porque todos nosotros manejamos variedades y las variedades no florean al mismo tiempo. Entonces, por ello es que necesitamos aplicar en 3 momentos espaciados por 8 días. Y con ello estamos cubriendo, si no es el 100%, casi el 100% de plantas en una parcela. De aplicación, aquí lo podemos ver, que debe ser en la punta del choclo o por donde salen los pistilos o barbas del maíz. Es aquí, en esta parte, donde debemos colocar 2 a 3 gotas. Y repito, antes de que la plaga ingrese, porque si ingresa,
la larva o gusano, ya posiblemente el aceite no lo alcanza y estaríamos aplicando aceite, gastando, digamos, inoportunamente, porque el daño de todas maneras se va a dar si es que la larva ya ingresó al interior de la mazorca. Repito que es un método de control preventivo y debemos tenerlo muy en cuenta o consideración. ¿Con qué aplicamos? Ya vimos aquí un dispositivo que me permite colocar gotas. Por acá tengo, por ejemplo, una esponja. Depende de lo que tenga o de lo que disponga. Pero también tenemos, por ejemplo, aquí una botella descartable con una punta de lapicero que me va a ayudar a aplicar de manera dirigida. Bien dirigida, aquí pueden observar que se nota claramente las gotas de aceite que están en la punta de la mazorca. Entonces, tengamos en cuenta todas estas recomendaciones para controlar eficientemente esta plaga. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el aceite de comer para controlar el gusano mazorquero? En primer lugar, que es un producto sano, natural, por eso se dice inocuo, no nos hace daño, no es tóxico, ¿no? Es económico. Un litro de aceite cuesta, ¿cuánto? 6 soles. Necesitamos para una hectárea entre 6 a 8 litros por hectárea, que en verdad, si nosotros vamos a sacar choclo o maíz, pues creo que es económico, ¿no? También accesible, el aceite lo encontramos en todas partes, no es difícil conseguirlo. Entonces, esas son las ventajas de utilizar la tecnología del uso de aceite comestible para controlar eficientemente el gusano mazorquero. Hay otra plaga que también se constituye en un gusano que ataca a la mazorca, pero en este caso ya es una plaga que proviene de una mosca, que lo podemos observar al lado izquierdo de la pantalla. Aquí lo pueden ver, una mosca muy fácil de reconocer por las líneas o rayas que tiene en las alas, miren, y lo encontramos pues en el campo en bastante cantidad. Entonces, esta mosca es la que pone sus huevos. Podemos ver aquí las larvas ya de esta mosca que son abundantes. Aquí ya se presenta no una larva, sino un montón de larvas que dan no solamente los granos, sino también la tuya. Es una plaga que tiene mayor incidencia, perjudica mayormente al producto. Y por lo tanto tenemos que tener un control eficiente de la plaga anterior, porque esta plaga ya es una plaga secundaria que afecta después que se ha presentado la plaga que hemos hablado anteriormente, que es el Helicobacter. Luego ya se presenta Eusesta, que es esta segunda plaga o plaga secundaria, que, repito, es mucho más perjudicial que la anterior. Hay otras plagas que también nos afectan en el cultivo de maíz. Y por ejemplo tenemos pues a los huanchacos, ¿no? Que son aves silvestres que afectan significativamente al cultivo de maíz. Aquí podemos ver su daño, miren cómo lo deja. Prácticamente esta mazorca ya no sirve, porque si quedó así, entró la humedad, entraron los hongos. O sea, ya aquí hemos perdido mucha calidad cuando esta plaga estuvo presente. Aquí está su nombre técnico de los huanchacos. ¿Qué estamos sugiriendo o recomendando? Lamentablemente, si nosotros aplicamos algún producto, digamos, químico, pues estamos perjudicando la comida nuestra, ¿no? O también el ambiente. Por lo cual
nosotros estamos utilizando este tipo de gorros o cucuruchos para cubrir cada una de las mazorcas. Vemos aquí, por ejemplo, este grupo de productos que están colocando los cucuruchos en su campo. Claro, esto funciona en pequeñas áreas. Si nosotros hablamos de 1 hectárea o más, ya es un poco complicado hacer un gorro por cada mazorca. Pero en pequeñas áreas sí es posible hacerlo y es posible controlar esta plaga que es cada vez más severa y que se presenta pues sobre todo desde el momento que ya el maíz está en estado lechoso, grano estado lechoso, que es cuando lo consumimos como choclo. Justamente los huanchacos son los que indican que ya hay choclos en la chacra porque ya empiezan a hacer el daño. Y otra plaga también importante que bueno, lo clasifica como plaga de almacén, que es el gorgojo del grano de maíz. Hemos visto que hace perforaciones, como podemos ver en esta vista del lado izquierdo, y en estas perforaciones coloca sus huevos, lo tapona y después, cuando los huevos ya cumplen con su periodo, cambian su estadio a larvas, salen y nos hacen el daño que nosotros podemos observar aquí, que se ve los granos con orificios y que aparece la harina. ¿Sí? Entonces, acá también tenemos una plaga importante porque inclusive lo podemos encontrar en el campo antes de realizar la cosecha. Entonces aquí también hay una plaga de importancia económica porque cada vez también se presenta con bastante incidencia, repito, desde el campo. Ahora, con relación a las enfermedades, también tenemos algunas enfermedades que no son de mucha importancia porque su presencia o incidencia es baja. Y por ejemplo, tenemos aquí 3 enfermedades, como por ejemplo el Mintosporium, que también se lo conoce como tizón foliar, que es cuando las hojas van a estación, es en las hojas bajas. Por que de la mazorca para o crecimiento excesivo de los granos y que al madurar o al secar pues enfermedades de importancia económica, sobre todo en zonas altas, tenemos las pudriciones de mazorca, que son generadas por 3 hongos. Y del género y cuando hablamos de estas pudriciones, estamos hablando de un en fin, que son tóxicas no solamente para los humanos, sino también para los animales.
Y con relación a los hongos de los géneros Diplodia y Penicillium, también tienen la capacidad de producir toxinas o micotoxinas que afectan al hombre y también a las aves. Aquí en las vistas podemos ver la del lado izquierdo, es la manifestación de la diplodia, y al lado derecho del Penicillium, que es bastante conocido por su color verdoso. Y una siguiente enfermedad es el virus del rayado fino, que lo hemos visto seguramente en ambos. Esta manifestación del virus de enfermedades, que las plantas se atrofien, que se vuelvan estériles y por supuesto ya no produzcan. Entonces, hablar del virus del rayado fino es hablar de un vector que no sé si se puede observar al lado izquierdo, que es el Dalbulus maidis. Es un bicho, es un picador chupador que viene, se alimenta de una planta enferma y lo difunde. Hecho, podemos ver una foto de una planta con virus del rayado fino, que es muy fácil de identificar y que lo encontramos bastante en el campo. Esta enfermedad es producida por un vector. Ese vector es un bicho que se llama Dalbulus maidis, que también lo conocen como lorito. Este insecto es un picador chupador y si al picar y chupar en una planta que esté enferma y se va a otra que está sana, lo contagia. Por lo cual, la recomendación es de que si detectamos una planta con estas características, ¿no?, de punteados amarillos, mejor la eliminemos para evitar que las demás plantas sean contagiadas por este vector que es el Dalbulus maidis o lorito. Eso sería todo. No sé si hay preguntas. Con mucho gusto de contestarlas. Muchísimas gracias.